excelentísimos diputados, se establece por la Junta de Portavoces que el orden del día del Pleno del Congreso de los Diputados del día 21 de enero de 2014 es lectura y defensa de los presupuestos generales del Estado para el año 2014. Exposición de motivos por cada uno de los miembros de los grupos parlamentarios. Votación de los presupuestos generales del Estado para el año 2014. Puede proceder el Ministro de Economía, don Luis de Guindos, para la exposición de los presupuestos. Proceda. Los presupuestos generales del Estado 2014 marcarán el final de la recesión y el camino del crecimiento económico. En mi opinión, lo más importante es la lucha contra el paro. Los datos de actividad real que se han conocido ponen de manifiesto que hay una estabilización de la economía española. Pero ahora hay que bajar ese 26% de desempleo, una situación muy compleja. Por primera vez, desde el comienzo de la crisis, el próximo año tendrá un crecimiento por encima del 0,5% del PIB. Y en 2014 se creará empleo neto. Por primera vez, el objetivo de este gobierno es la consolidación de las cuentas públicas, algo fundamental para recuperar la confianza en la economía. En los cambios en los que trabaja el gobierno para una segunda ronda de la reforma laboral, he detectado la simplificación de las modalidades de contratación y la flexibilización de los contratos a tiempo parcial. Educación sube 205 millones, pero sigue siendo un 30% menos que en 2010. La partida de becas generales crece un 21,5% y los Erasmus pierden un 16%. Confío en que en el Eurogrupo logren un acuerdo sobre la quiebra bancaria. Las comisiones máximas de los planes de pensiones bajarán de media el 30%. Y el objetivo es mejorar la transparencia y favorecer a los clientes de los planes de pensiones. Mantengo que en la segunda parte del año se dejará atrás la recesión gracias a la positiva evolución del sector exterior, aupado por el dinamismo del turismo y por el crecimiento de las exportaciones de bienes que permitirán que por primera vez en la historia reciente de España el déficit comercial acabe 2013 prácticamente a cero y haya un superávit por cuenta corriente del entorno del 2% del PIB. Me comprometo a no llevar a cabo ninguna modificación sustancial del IVA y de revertir en 2015 la subida temporal del IRPF. La I+D+I, Investigación, Desarrollo e Innovación, será prioritaria. Se hará un esfuerzo para que este sector pueda ser la palanca del crecimiento económico a medio plazo, por lo que se mejorará el retorno de la inversión pública en este apartado. Estos presupuestos son los presupuestos que España necesita. Y ahora sale turno de intervenciones de cada uno de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Por ello interviene el portavoz del Partido Popular, Alfonso Alonso. Buenos días, señores diputados. Voy a ser breve, porque lo bueno y breve son dos veces bueno. Quisiera decirles que si en el pasado Congreso hubiéramos mirado el tiempo que los señores diputados del Partido Socialista habían dedicado a hablar sobre problemas y cosas que no estaban de acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular y en concreto con el Gobierno de España, hubieran dedicado más tiempo a estas cosas que a presentar propuestas para la solución de los problemas de España y que ellos crearon. Quiero pedirles que hoy en este Congreso presenten propuestas eficaces y constructivas. Tienen la responsabilidad de atender a 7 millones de españoles que han confiado en vosotros. Por favor, hagan un trabajo, hagan el trabajo que no han hecho antes. Estos presupuestos buscan la recuperación económica uniendo austeridad y responsabilidad a la hora de repartir la pobre herencia que ustedes dejaron. Ya que han unido una vez el país, déjenos hacer el trabajo bien hecho. Porque tienen dos opciones. Una, presentar propuestas constructivas, o dos, dejar que los demás hagan su trabajo bien hecho. Para finalizar, quiero decir que gracias a presupuestos como los que hoy aquí se presentan,
España está presentando expectativas positivas y que las grandes potencias mundiales han sabido reconocerlas y bien demostrar su opinión sobre ella. Sin nada más, muchas gracias. Gracias, señor Alfonso Alonso. Ahora tiene la palabra la señora Soraya Rodríguez. Buenos días, señores diputados. La enmienda de la totalidad que presentamos el Grupo Parlamentario Socialista a los presupuestos generales del Estado de 2014 está justificado porque son unas faltas injustas, lejos de ofrecer una salida a la crisis, como anuncia el Gobierno, contemplan más recortes. Y ajustes, incluyen más medidas para seguir subiendo la presión impositiva y no estimulan el crecimiento económico. El país necesita otra política económica y otras cuentas para 2014, para que la clase media trabajadora deje de soportar las consecuencias más duras de la crisis y el recorte de los servicios sociales. España necesita reponer el estado del bienestar, la recuperación de las políticas de empleo, aportación a investigación, desarrollo e innovación. Son unos presupuestos injustos e ineficientes y por ello no lo conocemos. Gracias, señora Soraya Rodríguez. Ahora tiene el tiempo el señor Joseph Antonio Durán Lleida. Buen día. El proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el 2014, desde el punto de vista de CIU, no será adecuado debido a que no es garante en cuanto al impulso del crecimiento, la competitividad ni la salida de la crisis, ni para promover el empleo en una economía donde el paro supera el 26%. Desde la perspectiva territorial catalana, vemos que se está castigando a Cataluña. Estos presupuestos representan una continuidad de los anteriores, de 2012 y 2013. Desde el lado de los ingresos, no prorroga los efectos de la presión fiscal. Y desde el lado del gasto, la Administración Central vuelve a castigar a las administraciones territoriales. No contiene estímulos a la recuperación, al crecimiento, ni a la mejora de la competitividad, ni mucho menos a la creación de empleo, con lo que ello atañe una bajada de la demanda interna y los efectos negativos que ello conlleva en el bienestar. Los principales ajustes vuelven de nuevo a las políticas de mayor incidencia social: dependencia, educación, servicios sociales. En definitiva, no son unos presupuestos propicios para salir de esta crisis ni la recuperación del empleo. Desde el punto de vista territorial, son unos presupuestos que castigan a Cataluña. Si el conjunto de inversión del Estado desciende un 8% y solo un 9,6% de la inversión territorializada del Estado va a Cataluña, esto es la mitad del porcentaje que representa la economía catalana en el PIB del Estado. Falta de inversión, transparencia y lealtad con la administración catalana. Por todo ello, el Grupo Convergencia y Unió presenta una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Muchas gracias. A continuación tiene el turno de palabra el Partido de Izquierda Unida por Cayo Lara. Señorías, estos presupuestos no son los de la recuperación económica, la creación de empleo y la solidaridad, como afirma el Gobierno.
siguen siendo los presupuestos de la devaluación interna, de la pobreza, de la desregulación y la descentralización. Unos presupuestos que responden a un diagnóstico y tratamiento de la crisis que sufre España equivocado. El principal objetivo de estos presupuestos sigue siendo la reducción del déficit público y no la recuperación económica ni la creación de empleo. Mientras que el consumo interno siga deprimido por el endeudamiento de la familia, el paro, la rebaja de los salarios y pensiones, la inversión pública recortada y el crédito siga sin fluir, no habrá relanzamiento económico ni creación de empleo. En mi opinión, son los presupuestos de las tres P's: paro, pobreza y pesimismo, porque destruyen empleo, aumentan la pobreza y no crean esperanza ni confianza en los ciudadanos de nuestro país. Concluyo, señoras y señores del Gobierno. El grupo parlamentario que represento subraya su actitud negociadora y constructiva. Conseguir una salida social de la crisis que no recaiga sobre las espaldas de los más débiles y trabajadores es un objetivo que debería ser irrenunciable para todos y para todas. Gracias, señor Cayolara. Y ahora a continuación sale a hablar la portavoz de UPyD, Rosalía González. Buenos días, señores diputados. Bueno, primero quería hacer una aclaración al ministro, que acaba de decir que estos presupuestos van a poner fin a la recesión. Que son presupuestos contra el paro. Llevamos ya 6 millones de parados y que dará estabilización económica. Y la deuda pública dentro de poco irá al 100% del PIB. Entonces, eso es estabilización. Pero vamos a hablar de los presupuestos que ahora vamos a venir. Se dice que los presupuestos son la programación numérica de las políticas del gobierno. Pues bien, ciertamente son la programación de un gobierno inmovilista en un estado residual. Eso es lo que define la política que ustedes están haciendo. Por eso nuestro grupo parlamentario solicita en esta enmienda a la totalidad su devolución, porque a nuestro juicio es una declaración de conformismo y de falta de ambición de país. Estamos ante unos presupuestos para la crisis, no contra la crisis. Son los presupuestos de un gobierno que vive como una victoria el estancamiento de un país. Un estancamiento que afecta a parados sin alternativa, a pensionistas a los que se les recorta el poder adquisitivo y a empleados públicos a los que se siguen congelando los salarios. Unos presupuestos que confirman que su gobierno ha renunciado a salir de la crisis. En coherencia, eso sí, con la filosofía que orienta toda su acción, que institucionaliza la precarización del empleo, con la reforma, el 97% de los nuevos contratos tras la reforma son temporales, y que institucionaliza la corrupción política. Una vez más, mucha palabrería reformista, pero ningún avance en lo sustancial. Se mantienen las estructuras institucionales obsoletas y castiquitas. Se refuerza el asalto a organismos reguladores. Se mantiene la dualidad laboral y la precariedad en el empleo. Y se confirma el nulo interés del gobierno en invertir en capital humano, ya sea en formación de parados, en educación o en general en la universidad. Lo único que se recorta son derechos y servicios a los ciudadanos. Y lo único que se mantiene son los chiringuitos como la Diputación. En fin, a todo esto hay que sumar una lealtad institucional a los 2 rescates por parte de algunas comunidades que llegan a amenazar con la secesión sí o sí, si no... Mire, podría ser más breve que está superando. Sí, ya acabo. Con las comunidades que nos amenazan con la secesión sí o sí, salvo que a usted le parezca eso un tema menor. Termino diciendo que estos son unos presupuestos engañosos y conservadores, en el peor sentido de la palabra, porque conservan todo lo negativo que nos ha hecho llegar a esta situación. Unos presupuestos insolidarios e injustos, que castigan a los más débiles. Unos presupuestos que abandonan la educación y la investigación claves, ambas dos, para salir de esta situación. En suma, unos presupuestos para los que pedimos su devolución. Pues muchísimas gracias, señora Rosalía. Como he dicho, invito a la brevedad. Y siguiendo con el PNV, tiene el tiempo ahora su portavoz, don Aitor Esteban Bravo.
Buenos días. Los presupuestos para este año se insertan en el marco de una profunda crisis económica, en un contexto europeo cuyas instituciones, la Unión Europea, el Banco Central, restringen enormemente el margen de maniobra presupuestario, con exigencias extremas de recortes, austeridad del gasto, reformas neoliberales en materia de empleo, finanzas, políticas sociales y lo que haga falta. Una realidad, la de la crisis, y un contexto, el de la Unión Europea, que en opinión del Grupo Vasco no auguran sino una larga crisis con consecuencias de paro, precariedad y desigualdad. En este marco, con el objetivo de déficit público como y restricción, el Gobierno presenta unos presupuestos que desde el Grupo Vasco nos parecen rechazables. Y es por lo que presentamos una enmienda a la totalidad de los mismos. Los motivos principales son, primero, la congelación de un año más los salarios de los funcionarios públicos. Segundo, la caída considerable de la inversión pública. Y en relación al Cádiz hay que añadir otros motivos que son fundamentales para nuestro grupo parlamentario. La escasa dotación presupuestaria para ejecutar el proyecto ferroviario vasco, insuficiente para finalizar la obra en un plazo razonable, debido a la demora habida. Y el olvido de Euskadi en lo relativo al resto de inversiones públicas que son insuficientes. La imposibilidad de aportar desde las administraciones públicas a los planes de pensiones por 13 años consecutivos. Y todas estas cuestiones, cruciales para nuestro grupo, nos obligan a solicitar la devolución del proyecto al Gobierno. Pues muchas gracias, don Aitor Esteban Bravo. Y siguiendo con el orden, pasa a tribuna el Grupo Mixto por su portavoz, don Sabino Cuadra. Buenos días. En primer lugar, quería dirigirme al presidente del Partido Popular para decirle que no nos cuente más mentiras sobre presupuestos falsos y sobre presupuestos que no respetan a ninguno de los españoles, excepto a los que supone beneficioso para su propio interés. En primer lugar, quería destacar los recortes en educación y en sanidad, que no hacen ningún bien para ninguno de los españoles, y decir que la mayoría de los presupuestos del Estado recaen sobre todo en los ciudadanos del País Vasco. No mejora el crecimiento. El presupuesto de la Casa Real baja solo un 4%. Falta presupuesto para educación, como ya he dicho antes, aparte de que los Erasmus reciben mucho menos dinero, por lo que se ve restringida esa salida hacia el exterior que también hace a nuestros jóvenes. Por último, al igual que Amaiur, el resto de los españoles también rechazan todos los presupuestos generales del Estado. Y el resto de los españoles tampoco estarían de acuerdo con estas de las medidas que toma el Gobierno. Y por último, cogida Duzu y yogur. Euskal presoak, amnistia osoa, Euskal presoak, amnistia osoa, Euskal presoak, Le amnistia llamo al orden por osoa. primera vez. Retiren sus pancartas, gracias. Luego, gracias a la intervención de don Sabino Cuadra. Y gracias por sus intervenciones. Por favor, orden. Ahora se abre el turno de debate abierto. Se ruega orden, respeto y cortesía parlamentaria a los señores diputados. Tiene la palabra don Alfonso Alonso. Señores diputados, tengo una breve contestación a todos los portavoces, han sido o casi todos. Señora portavoz del Partido Socialista, señora Soraya Rodríguez, lo único injusto ha sido la forma de despilfarrar el dinero de los españoles que ha tenido el gobierno socialista en las pasadas legislaturas. Los españoles no se merecen esto. Les pido que antes de hablar de injusticia que otros practican, comience por dar ejemplo. Señor diputado Cayo Lara, lo único que tiene 3P en el Congreso es su aportación. Pobre, patética y pésima. Y digo esto por no añadir otra P de paliativa, porque lo único que hace es satisfacer los ideales, sus ideales y los de sus militantes. Señora Rosa Díez,
La ambición no se demuestra derrochando el dinero de los españoles. La ambición se demuestra con medidas que se toman hoy para que den sus frutos mañana. Y respecto a los chiringuitos, quiero decirles que los únicos chiringuitos que tienen los presupuestos son los que usted visita con el dinero de los españoles. Señor diputado Sabino Cuadras. ¡Fuera! Por favor. Si no se considera español, comience por abandonar su puesto como diputado. De un ejemplo. Porque los españoles necesitan que usted y el resto de los diputados trabajemos cada día por solucionar los problemas de los españoles. Por tanto, deje de dar lecciones de independentismo en el Congreso. Sinceramente, por una vez se sentirá satisfecho con el trabajo bien hecho. Segunda vez que le llama al orden. ¿Se quiere leer el reglamento? Pues el artículo 103, los diputados y oradores serán llamados al orden cuando con interrupción o de cualquier otra forma alteren el orden de las sesiones. Y el artículo 104 dice, al diputado o orador que ha sido llamado al orden 3 veces en una misma sesión, advertido la segunda vez de las consecuencias de una tercera llamada, le será retirada en su caso la palabra y el presidente, sin debate, le podrá imponer la sanción de no asistir al resto de la sesión. Por consiguiente, le informo que han sido llamados al orden por segunda vez. A la tercera, y advertido de sus consecuencias, puedo echarles de la sesión. Continuemos. Ahora tiene el turno de palabra la señora Soraya Sáez de Santa María. Buenos días. Yo solo vengo a defender los presupuestos, porque son los primeros presupuestos de la recuperación. El gobierno ha mejorado su previsión de paro y habrá creación de empleo en 2014 con una previsión de crecimiento de 0,4%, 0,7%. Son unos presupuestos responsables y realistas, un equilibrio entre la necesaria austeridad y la contención de gastos, abriendo la puerta a la creación de empleo. No habrá subida de impuestos. Aumentamos la inversión en becas, cultura y vivienda, y desde este gobierno nos volvemos a preocupar por los ciudadanos. Y a continuación, por alusiones, tiene la palabra Soraya Rodríguez. Señora Presidenta, el mayor problema, el reto fundamental, es el desempleo, y para ello requiere crecimiento, y para el crecimiento se necesitan políticas de estímulo, para que el crecimiento llegue a las pequeñas y medianas empresas y a las familias. Hace falta crear empleo, pero no con la reforma laboral del gobierno, que lo que ha conseguido es destruir empleos fijos, empleos de calidad, por empleos temporales y parciales, empleos que son precarios, sobre todo en las patas últimas. A continuación tiene la palabra don Cristóbal Montoro. Gracias, señora Presidenta. Señoría, como ha dicho la señora Vicepresidenta, consideramos estos presupuestos como unos presupuestos de la recuperación económica, que van a permitir abrir la creación de empleo. Tenemos que dar las gracias y agradecer a quienes están detrás de todos estos presupuestos, y en primer lugar a los funcionarios públicos, que gracias a ellos podemos hablar de una pronta recuperación. Señora portavoz de UPyD, me gustaría preguntarle a usted y a su partido, ¿qué haría usted para salir de la crisis? ¿Cuáles serían sus presupuestos? Ha criticado todo lo que hemos hecho, todos nuestros presupuestos. Además, considero que un vocabulario, asignando el vocabulario de chiringuito de donde usted procede, ¿se le ha olvidado de donde usted procede? ¿De las administraciones públicas? Le vuelvo a formular la pregunta y me gustaría que me contestara. ¿Cuáles serían sus presupuestos? Muchas gracias. Gracias por su intervención. Y a continuación, por orden de preferencia, tiene la palabra don Jorge Fernández Díez. Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para hacer constar la necesidad de mantener las cifras de los presupuestos generales del Estado destinadas a la Administración de la Seguridad Ciudadana, debido a que la enorme importancia de conservar una adecuada fuerza y cuerpos de seguridad del Estado es algo que solo se aprecia en el momento en el que éstas no se hallan presentes, o bien no ejerzan su función correctamente. Es por no llegar a esta situación por lo que debe mantenerse el gasto destinado a estas instituciones, tales como el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, instituciones penitenciarias, Dirección General de Tráfico y Protección Civil y Emergencias. Eso es todo. Gracias. Y a continuación ha pedido la palabra la señora Ana Mato. Desde el Ministerio de Sanidad me gustaría decir que España camina hacia un sistema sanitario único y cohesionado. Los 17 sistemas de sanidad de las comunidades autónomas están perfectamente coordinados entre sí, frente a los desequilibrios entre otras regiones que existían antes en otro partido. Continuamos y ahora tiene la palabra don Manuel González. Habla el gobierno de que se ha salido del final de la recesión y de que estamos cerca de valorar un nuevo auge económico en España. Sin embargo, las cifras hablan claras. Han dejado el paro y la prima de riesgo a los niveles a los que les dejamos los socialistas. Lo que han dejado de su propia cosecha ha sido un incremento en la deuda pública de 30 puntos hasta llegar ya al billón de euros en el presente año. Hablan de que han simplificado el dualismo del contrato laboral, pero lo cierto es que los 4 modelos que han propuesto se diversifican hasta un nivel de clasificación que alcanza varias docenas. Respecto a lo que ha dicho el Alfonso Alonso, nos gustaría recalcar que cómo puede hablar de chiringuito el partido que ahora mismo atraviesa unas acusaciones de corrupción durante una década de la mano de su tesorero general, el señor Bárcenas, y que además ha dejado una mancha de corrupción que se extiende por todos los territorios del País Valenciano y de la Comunidad de Madrid. También me gustaría destacar de cómo nuestra ministra de Sanidad habla de que se ha logrado una total homogeneización dentro de nuestro sistema sanitario. Y es cierto, porque el colapso y el servicio deficiente alcanza a las 17 comunidades autónomas. Y proseguimos y tiene la palabra José Ramón Aureli. Gracias. Solidaridad y sentido común son cosas inseparables de una sociedad que se basa en valores democráticos. Eso significa que una soporta al otro, especialmente en tiempos duros. Y eso exige de un gobierno responsable dar ejemplo a los ciudadanos de esos valores y dejarles reconocidos en sus decisiones políticas. En el preámbulo de la Constitución se escribe que es la voluntad de la nación española garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes conforme a un orden económico y social justo. En el gobierno actual no puedo reconocer esa conciencia. En el proyecto de presupuestos se minoran los fondos destinados a los fondos de compensación interterritorial en un 24,3%, porcentaje muy superior a los que se contempla para la inversión global, que es del 7,16%. Por lo tanto, se considera que la cuantía global del FCI no debería soportar una caída superior a la que experimenta la inversión consolidada del Estado, sino que al menos experimentar una reducción proporcional. En consecuencia, la cuantía del FCI para 2014 habría de alcanzar una dotación de 530,65 millones de euros. No puedo entender por qué ante la situación tan tensa el gobierno ataca ese instrumento de solidaridad y forza además las comunidades a hacer recortes también en sus mismos, en sus terrenos más grandes y más importantes para la estabilidad social, en sanidad, educación y gastos sociales, los que van a afectar a la gente más que ahora tienen problemas con asegurar sus existencias.
gracias, don José. Y pasa el turno de palabra a Ignacio Gil Lázaro. Haciendo un llamamiento a la oposición, en estos momentos tan difíciles, pienso que debemos estar unidos y que más que crear discrepancias, deberíais de contribuir más a fabricar el futuro. Por otro lado, haciendo referencia tanto a las críticas que ha recibido nuestros presupuestos, tanto del sistema educativo y nuestro proyecto de reforma, quiero decirle que nuestro proyecto va dirigido a la mejora de la calidad educativa, reformas que buscan frenar el fracaso escolar y el paro juvenil y situar la educación de nuestro país en el nivel educativo que les corresponde. Quiero recordaros que las últimas 5 leyes educativas que han entrado en vigor en nuestro país son fruto de vuestros resultados, y estos resultados han sido que España ha arrastrado la tasa de abandono escolar más alta de la OCDE. El fracaso escolar supera el 30% y el paro juvenil superior al 50%. Hablando de las becas de estos presupuestos han subido. Por lo tanto, pienso que el fallo no está en gastar más, sino en gastar mejor. Haciendo también referencia a lo que ha hablado Claudio Lara de las 3 P, el Partido Popular está de acuerdo con que nuestros presupuestos son los de las 3 P: positivismo, prosperidad y progreso. Gracias. Muchas gracias por su intervención y a continuación tiene la palabra don Mariano Rajoy. Buenos días, señores diputados. Yo quería responderle en primer lugar al señor González. Quería pedirle por favor que, aunque el señor Bárcenas haya perdido mi confianza, que desde el primer momento la tenía, no acuse directamente a mi partido de casos de corrupción hasta que se demuestre lo contrario. En segundo lugar, como usted bien ha dicho, ahora mantenemos en los niveles de PSOE. Por lo tanto, está reconociendo que su partido dejó a España en una situación muy precaria. Pero le recuerdo que hemos conseguido aumentar la inflación al 0,3 en diciembre, cosa que nunca antes se había conseguido. Y ahora, aunque tenemos una deuda muy grande, la deuda se paga del 7 al 3,6%, que creo que es bastante, una reducción a la mitad. Posteriormente, primera vez desde 2007, se ha invertido la tendencia. Creo que es motivo para que todos nos alegremos, sea oposición o sea la presidencia. Por lo tanto, concluyo que debemos apoyar estos presupuestos, que aunque nos sitúen a todos en una posición difícil, debemos apoyarla y debemos permanecer unidos, porque si no, no saldremos de la crisis. Eso es todo. Y ahora, por alusiones, le va a contestar el Buenos días, señor diputado, y yo voy a contestarle directamente a ustedes. Y voy a darle unas cifras que yo no todos, pero que parece ser que usted hace la vista buena. Bueno, se han dado 1 millón de puestos de trabajo perdidos este año. Hay 250.000 millones de deuda más. Se ha dado una reducción en el PIB de un 2,5%. Se sube el IVA, el IRPF, los impuestos especiales. Usted está haciendo recortes en sanidad y en educación. Dice, estos son los resultados de sus 2 presupuestos de estos 2 años anteriores. Están llevando a cabo una estrategia equivocada, porque el único objetivo que tenéis es disminuir el déficit público. Estáis haciéndolo, pues, recortando derechos sociales. A nosotros nos parece una política injusta. Y además de injusta, es ineficaz. Porque recortando y recortando no se dieron cuenta de que la economía caía. Y con ella caía el empleo. Tanto el señor Mariano Rajoy como el señor Montoro quieren que se hable aquí de lo grandioso que va a ser la recuperación española. Recuperación cimentada en 3 reformas: la laboral, la financiera y la de consolidación fiscal. Y yo me quiero preguntar que a qué reforma se refiere. A la que ha destruido 1 millón de puestos de trabajo, reduciendo derechos y salarios; a la reforma financiera, que nos ha costado 4.000 millones de euros a los españoles; o la de consolidación fiscal, en la que se ha aumentado la deuda en el porcentaje que he dicho anteriormente. Y bueno, no seremos nosotros los que lamentemos las buenas cifras de las que está usted hablando, pero si
si bien podemos hablar que esto se ha dado por una mejora en las políticas económicas europeas, ya que si disminuye la prima de riesgo aquí, también está disminuyendo en Italia y en Grecia. Esto significa que se ha dado un cambio en la política europea, o ha flexibilizado el déficit. Cosa que nosotros pedimos, una flexibilización de este calendario, y casi nos tachan de antipatriotas. Nosotros han dado 3 años, nosotros pedimos 2. Con esta nueva situación pensábamos que iban a aprovechar para cambiar su política y hacer una política más justa, combinando crecimiento y austeridad. Y ustedes no han hecho eso, solo han traído unos presupuestos de continuidad, lo que es lo mismo, que van a seguir con los recortes, los ajustes y van a seguir apretando a las comunidades autónomas. Con esto quiero decir que ¿qué nos dice este presupuesto a nosotros? Pues que no va a disminuir el desempleo, la deuda va a ser casi el 100% del PIB, que los salarios continuarán bajando, que el gasto en mate va a seguir estancado, que un sector como el turismo va a haber disminuido su gasto en un 5%, que no va a haber mejoras significativas ni en educación ni en sanidad, que va a seguir habiendo recortes y que van a mantener las subidas de tasa y precios públicos. Esto es lo que nos presentan, más de lo mismo. Ni una sola política de crecimiento. Y por ello no vamos a apoyarlo. Muchas gracias, don Alfredo. Y para continuar con el levantamiento tiene la palabra don Alfonso Alonso. Señor González, lleva razón con respecto a los chiringuitos, pero yo quiero decirle que la corrupción en el Partido Socialista no empezó en un chiringuito, sino en un bar. Y si no lo recuerda, quiero hacerle mencionar el caso Paisán, donde ustedes violaron el derecho a la intimidad de miembros del Partido Popular en un bar. Por no hablar de corrupción en el gobierno andaluz, donde está despilfarrado mucho dinero en droga, comilonas, y no quiero imaginarme qué más cosas podrían ser. Es patético. Lleva razón que los datos que hoy se presentan por España son duros, aunque no tanto como los que ustedes mantenían escondidos antes de las elecciones. Por el referente a Bárcenas no le voy a decir nada porque ya el presidente del gobierno ha sabido pedir perdón. Pero entiendo perfectamente que hagan alusión a este político porque son un partido desestructurado y sin ningún líder ni candidato. Por tanto, no tienen otra cosa de la que hablar. Muchas gracias, don Alfonso Alonso. Y tiene la palabra Manuel Chávez. Yo solo quería hacer referencia a que los recortes de los presupuestos que el Partido Popular ha realizado han sido en España en la prueba de gasto de políticas activas de empleo en porcentaje del PIB, acumulando una reducción del 44,8% con respecto a los presupuestos de 2012. En inversión en I+D se ha producido un drenaje de recursos de 1.943 millones de euros desde 2011, por lo que el exiguo incremento de 70,7 millones de euros que experimenta el presupuesto para 2014 no puede variar la realidad de que la mejora de la productividad de la economía española, variable clave para la sostenibilidad a medio y largo plazo, no es una prioridad para este gobierno. En relación con la política educativa, también quiero hacer referencia a que el conjunto de los 3 presupuestos de gobierno del Partido Popular habrán reducido las partidas de gasto en 700 millones de euros anuales, lo que es una expresión inequívoca, junto con la ley WER y los cambios introducidos para acceder a una beca del proyecto educativo de la derecha para este país, que no es otro que dinamitar el principio de igualdad de oportunidades y la calidad de educación pública. Muchas gracias. Gracias por su intervención y continúa don Mariano Rajoy. Bien, pues le voy a responder a usted, señora Rubalcaba. Como dice, la economía ha caído, claro que ha caído. Le vuelvo a repetir, cogimos una situación que ustedes nos dejaron y era inevitable que la economía cayera. Pero bien dice que no ha mejorado, pues sí, claro que ha mejorado. Al 31 de diciembre de 2013, había 147.000 parados menos en 2012.
Sí, son pocos, pero las previsiones son de mejora. Y seguramente el año que viene habrá mucho menos. El pronóstico es que haya 632.000 parados menos aún. Austeridad y crecimiento es algo muy difícil de conseguir. ¿Y cómo quiere que eso se consiga sin que haya reformas? Sin algo que insta la propia Unión Europea. ¿Cuáles serían entonces sus reformas? ¿Cuáles serían sus políticas eficaces? ¿Cuál sería su crecimiento y austeridad? ¿Cuál, según usted, podría llevarse eso de la mano si no es con impuestos y financiación mediante deuda? Como bien ha dicho el señor Gil Lázaro, no es gastar más, como parecía que era vuestra única política, gastar más, no, es gastar mejor. Eso es todo. Gracias, don Rajoy. Y por alusiones va a contestar don Alfredo Rubalcaba. Bueno, pues como he dicho antes, mi compañera Soraya, bien vaya a quedar empleo, pero son empleos temporales, precarios. Lo que es empleo fijo, de calidad, no se crea. Bueno, y esta ahí volver a hablar de una reforma que vais a gastar bien, no más. Pero lo que estáis haciendo es recortar derechos sociales de toda la clase media. Es más, ¿qué pensarán los becarios que han perdido su beca cuando lo escuchan a ustedes, señor Mariano Rajoy, a hablar de lo grandioso que va a ser la recuperación económica, o los pacientes crónicos que cuando empiezan a cobrar farmacia hospitalaria, cuando escuchan a la señora Montoro sobre el milagro español, o los pensionistas, cuando el gobierno está llevando a cabo una reforma de pensiones que conlleva una pérdida total de poder adquisitivo de lo que están congelando? ¿De qué recuperación le vamos a hablar a todos ellos? Con todas estas políticas y todas estas reformas que estoy llevando a cabo, lo único que está es aprovechando y desmantelando el estado de bienestar que nosotros dejamos. Resulta irónico que en esta sala se está hablando de igualdad de oportunidades, porque es lo único que estoy imputando. Estas políticas son las que están hablando de su presupuesto. No las podemos apoyar porque son socialmente injustas. Porque ustedes llevan a cabo la lucha contra el déficit, recortando derechos sociales, subiendo los impuestos a la clase media. Y esto nos parece totalmente injusto. Y además, ineficaz, como ya he dicho. Muchas gracias. Gracias por su intervención y por preferencia tiene la palabra Ignacio Web. Buenos días. A mí me gustaría contestar a todos los grupos parlamentarios, puesto que no hablamos de recortes, sino que hablamos del trabajo y de los esfuerzos. Por favor, un segundo, orden en la sala. Por favor, le invito a que bajen sus pancartas. Por favor, le llamo al primer orden. Por favor, no puedo repetírselo mal, le llamo al segundo orden. Ya que este año el presupuesto educativo aumentará un 10,6% y pasará a 2.150 millones más que el año pasado. Con respecto a las becas Erasmus, podemos decir que ha habido un endurecimiento, un endurecimiento de las características para que nuestros estudiantes valoren el poder irse al extranjero a estudiar. O sea, no hablen de recortes porque es simplemente un endurecimiento de la normativa y del esfuerzo. También podemos decir que hablamos de 10.000 estudiantes con una puntuación entre un 5 y un 5,5 de nota media en su estudio. Un 5 y un 5,5 en su estudio es algo básico a lo que todos los estudiantes deberían de llegar. Con lo cual no nos parece a nuestro partido una medida lo suficientemente dura como para que haya este revuelo y para que estén hablando de tanto recorte y tanto endurecimiento.
Y esto no incluye lo que se puede perder por no alcanzar el número de aprobados, ya que, como hemos dicho antes, está habiendo un abandono de los jóvenes por parte para recibir su educación, y eso crea el que la gente una desmotivación para ellos mismos. A continuación tiene la palabra Don Chulá. Buen día. Estos presupuestos lo único que provocan es perjudicar injustamente a Cataluña, en consecuencia del Estado español. Somos una de las comunidades más perjudicadas en la partida de infraestructura. Y a su vez estos presupuestos son centralizados, con una inversión que no llega ni a la mitad de lo que le corresponde a Cataluña. Sin más, esto no ha hecho más que empezar y apostamos por el referéndum catalán. Queremos cumplir el compromiso con los ciudadanos catalanes y pedimos soluciones al problema catalán. Pedimos que haya diálogo, señor Rajoy. Que en vez de acusar usted y más, debería sentarse a dialogar. Y sin más, la reivindicación en Cataluña ha traspasado el ámbito económico. En unos años se ha convertido en un asunto de calado social. Muchas gracias. Gracias por su intervención. A continuación tiene la palabra Alfonso Alonso. Señor Rubalcaba, ¿a qué llama usted empleo de calidad? Al que generó con el plan E cambiando las aceras de los lugares despoblados, deshabitados, o al que generó en las empresas de sus amiguetes cuando les dio por cambiar la velocidad máxima a 110 km/h y a los pocos meses se arrepintió. ¿Qué llama usted empleo de calidad? Porque de las pocas medidas que ha tomado, siento decirle que han sido lamentables. Todas y cada uno cuando estaba su partido en el gobierno de España. Muchas gracias, don Alfonso. Y continúa con la palabra don Eduardo Medina. Buenos días. La estrategia de salida de la crisis adoptada por este gobierno consiste en continuar recortando los pilares del estado de bienestar y continuar ajustando los salarios de los trabajadores, aumentando el poder de decisión de los empresarios, lo que resulta totalmente insostenible, pudiendo generarse a medio plazo con graves conflictos sociales. Ustedes confirman que en el año 2014 va a ser un año de crecimiento económico y disminución de paro. Pero las recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional aseguran que durante el año 2014 se seguirá destruyendo el empleo, con la tasa de paro más alta de la Unión Europea, ocupando la economía española en el próximo año el puesto 182, de un total de países de 188. Es bastante lamentable, con la peor evolución del PIB. Quería decirle a la señora doña Fátima Ibáñez que qué quiere decir a ello. Gracias. Gracias por su intervención y continúo con la palabra don Miguel Arias Cañete. Buenos días. Respondiendo a Chuflar y a todos aquellos que han hecho referencia a la infraestructura, decís que en estos presupuestos 2014 se cuenta con un 15% más que el año pasado, lo que va a suponer un 20,5% del presupuesto en total del departamento. Lo que quiere decir que a todos ellos que estéis quejándose sobre infraestructura, es aquí en estos presupuestos donde se va a poder aumentar todo lo que estéis demandando. Muchas gracias. Gracias por su intervención, don Miguel. Y tiene la palabra don Cocolluela. Señora diputada, por el tema de la educación, decirle, señor Hogar, que no quiero que diga que la oposición no le hablamos de modelo de educación.
Le voy a hablar de un modelo de educación que garantiza la igualdad de oportunidades para todos, que la educación sea gratuita para todos, tanto en primaria, secundaria y en universidad, y con amplios beneficios sociales. Una educación que se preocupa por dar seguridad a los más pequeños, manteniendo al mismo docente para los primeros años y evaluando su rendimiento sin emplear números, donde la clave del éxito es comprender la necesidad del alumnado. Señorías, este modelo del que le hablo tiene algunas coincidencias con el que propone la izquierda plural. Sin embargo, no es nuestro, es el modelo finlandés, país que recibe los mejores resultados del informe PISA y país al que usted se refiere de manera reiterada. Este modelo que tanto le gusta a usted no se ha reflejado en su nueva propuesta de educación. Desde el Partido Popular, desde que entró, llega al gobierno aumentando la corrupción. Han circulado sobres y florecidos cuentas en Suiza, pero han recortado más de 5.000 millones de euros en educación. Por otra parte, los compromisos del gobierno de España con Bruselas nos llevarán hasta el 15% de PIB en inversión en educación. Lo que nos situará, señor ministro, a usted, que esto no le gusta, a la cola de la OCDE y de la propia Unión Europea. Señoría, en Finlandia la educación es pública. En España se fomenta se potencia la iniciativa privada. En Finlandia se potencian modificaciones sociales. En España se recortan o simplemente se eliminan. Señorías, menos sobres y por supuesto más laboratorio, más becas y más investigación. Muchas gracias. Gracias por su intervención y continúa teniendo la palabra don Fátima Ibáñez. Bien, yo quiero contestarle al señor diputado. Los presupuestos para 2014 son de recuperación económica, como ya ha comentado la vicepresidenta, siendo más moderados, equilibrados y sociales. Se ha estabilizado el mercado laboral y se ha frenado el proceso de destrucción de empleo. Son 150.000 parados menos que hace un año. Y la nueva regulación de las bases de cotización, que es para favorecer los planes de pensiones, asegura la equidad y contributividad del sistema y protege a los trabajadores. Aparte, para el empleo juvenil, de 2014 a 2020 se tienen 1.887 millones de euros aprobados por el Consejo Europeo. Muchas gracias. Pues continuamos y tiene la palabra don Juan Manuel Cervera. Don Juan Manuel. Pues continúa con don Juan Eduardo Olano. Buenos días, señor diputado. Yo quería hablarles de un plan ambicioso que está llevando actualmente a cabo mi partido, que es el Plan Nacional de Regeneración Democrática. Este lo que busca es perseguir la regeneración democrática, como su propio nombre indica, al mismo tiempo que trata de luchar contra la crisis y la corrupción, tratándose esta de un cáncer del cual hay que extirparlo. Antes de acabar mi intervención, quería hacer un llamamiento a la sensatez de los partidos políticos contrarios de que estos no generen un debate partidista y demagogo sobre esta situación. Muchísimas gracias. Gracias por su intervención y le damos la palabra a doña Rosa Villar. Señora responsable, buenos días. Tengo que darle la enhorabuena porque si sigue usted así ahora en el pasado, echando balones fuera, culpando a otros y haciendo de todo menos de lo que hay que hacer, que es hablar de los presupuestos, pues llegaremos usted lejos en su partido y quizá algún día sea ministro si se porta bien. Lo siento decirle que se nota mucho el pelote a sus superiores y más cuando defiende usted lo indefendible. ¿No se acuerda usted cuando siendo alcalde de Vitoria se dedicaba al pelotazo urbanístico, a los favores a su familia y a los favores a los empresarios?
Segunda cosa, ¿cómo puede usted acusarme de despilfarro de dinero de las arcas públicas cuando ustedes han hecho de la corrupción su forma de gobierno y cuando son conocidos como el partido del sobre? También quería dar la enhorabuena al señor Mariano Rajoy, que ha honrado con su presencia, ya que pensaba que iba a hablar de un plan, que es lo que nos tiene acostumbrado últimamente. Y este es todo. Tiene la palabra ahora el excelentísimo señor don Pedro Morenés Eulate. Buenos días, señorías. El presupuesto que hoy se trae en materia de defensa ante esta Cámara registra una bajada de 191 millones de euros. Es decir, disponemos de 5.745 millones de euros, cantidad similar a la del año 2000. Las cifras dejan bien claras la magnitud del esfuerzo que realizan nuestras Fuerzas Armadas para adaptarse a la escasez y mantener su capacidad operativa en estas circunstancias. Las labores principales de la defensa nacional, primer garante de la seguridad, y la seguridad, como no me canso de repetir, primera necesidad y base de la existencia de ciudadanos libres en un Estado de Derecho, en ningún caso ha sufrido menoscabo. En ello ha tenido mucho que ver el espíritu austero y el compromiso con el cumplimiento del saber que impregna la labor de nuestros ejércitos y la Armada. Se hace ciertamente complicado rebajar mucho más ciertas partidas y dotaciones muy vinculadas a atender nuestras obligaciones, con los ciudadanos en primer lugar, y también con nuestros vecinos, socios y aliados. Debemos seguir siendo capaces de cumplir los compromisos suscritos en las cláusulas de solidaridad, defensa mutua y mantenimiento o imposición de la paz de los tratados que conforman el entramado internacional de la seguridad. No obstante, las dotaciones presupuestarias para la defensa no pueden llegar a un punto en el cual se ponga en riesgo la actividad y la operatividad. Necesitamos un compromiso a medio y largo plazo que permita llevar la dotación presupuestaria de la defensa a unos niveles compatibles con nuestras obligaciones nacionales y nuestros compromisos internacionales. En ello también trabajamos y para ello me gustaría contar también con su apoyo. No dejaremos en el proceso de cambio, no dejaremos en este esfuerzo colectivo que al final comienza a dar frutos, como tampoco abandonaremos en ningún caso nuestro deber con la seguridad y defensa de España, que es lo que motiva y guía nuestro quehacer diario. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro Morenés. ¿Y hay más intervenciones? Pues tiene la palabra a Manuel González. Buenos días, otra vez. Me gustaría responder a eso que han mencionado de que supone un reconocimiento implícito por mi parte asumir que después de 2 años la situación sigue igual que cuando nosotros se la dejamos, pero eso sería incorrecto porque sería asumir que durante estos 2 años no ha habido un coste negativo por su parte. Ustedes han hundido el salario real de la gente que aún conserva un trabajo y además el paro, seamos sinceros, ha bajado porque 190.000 personas que vinieron de otros países en búsqueda de una vida mejor, los 2 años de ineptitud y de subvención económica han llegado a un nivel de sequedad mental que han abandonado este país. Y además un goteo de miles de jóvenes y otras personas cualificadas que fluyen cada mes hacia otros países donde no se ha gestionado tan mal como aquí. Además se menciona que en nuestro partido falta un proceso de un líder fuerte que le haga frente. Yo solo les digo que para nuestras generales en noviembre vamos a ejercitar unas primarias, cosa que a ustedes el partido del nombramiento a dedo les debe de sonar a chino. Y también con lo que respecta a la corrupción, es cierto que la responsabilidad puede recaer en el señor Bárcenas, pero si un partido es capaz de vivir durante más de una década con un flujo de contabilidad de esos partidos sin que nadie se dé cuenta, o se sabe o es un incompetente. En el peor de los casos, su partido combina ambas facetas. Es interesante además, en referencia al señor Alfonso Alonso, lo que ha mencionado de la Junta de Andalucía, porque le recuerdo que en el asunto de los ERES el Partido Socialista se ha personado como causa contra los acusados, mientras que ustedes han defendido a capa y espada a Bárcenas hasta que la justicia ha dado la razón y no han asumido ninguna responsabilidad por su apoyo. Con lo cual todas sus palabras se han quedado en el aire. Y además, en cuanto a la inutilidad de las obras públicas en planes, pues no sé yo exactamente qué entienden ustedes por una gestión eficaz. Quizá hacer un aeropuerto sin permisos, como en Castellón,
o un bulevar que no cuenta con el apoyo de los vecinos en Burgos y que ha tenido que ser anulado, además de pagarle medio millón de euros a la empresa contratista. Eso es todo. Gracias, don González. Y continúa teniendo la palabra don Larreina. Para comenzar, decir que el Partido Popular ahora y el Partido Socialista antes son opresores del País Vasco. Consideramos que la aportación del pueblo vasco a la economía española es mucho mayor que la que nosotros recibimos, por lo cual pedimos unos presupuestos justos y no corruptos, en vuestro país de sobras y sobres. Pedimos que este partido no cargue más la crisis sobre las espaldas del pueblo vasco y se reduzcan partidos que consideramos innecesarios como el gasto en la Casa Real. Quien siembra miseria recoge malas nuevas. La historia nos juzgará. Por favor, respeten la palabra. Y a continuación, gracias, don Larreina, y tiene la palabra don Albendea. Yo vengo a hablar de la tauromaquia cultura. Cultura no que comentar. El sector mueve en la actualidad 2.500 millones de euros anuales, que representa un 0,25% del PIB, dando empleo a 200.000 personas. Las subvenciones que recibe la fiesta nacional solo constituyen un 0,03% del Ministerio de Cultura, muy por debajo de toda la arte. Aparte de esto, el toro sin la fiesta nacional estaría en peligro de extinción, ya que es una especie bovina que no tiene ningún otro propósito comercial, debido tanto a su bajo rendimiento de leche como de carne. Pues gracias por su intervención. Y continúa teniendo la palabra don Rosa Aguilar Rivero. Muchas gracias, señor presidente. Señora diputada del Partido Popular, la política de recortes que pretendéis llevar a cabo es inservible e inútil. De ninguna manera tiene que calificarse vuestros presupuestos como los de la recuperación económica. Lo que pretendéis es seguir afectando a la demanda interna, al consumo y a la inversión privada, y así desmantelar por completo el estado de bienestar. Pretendéis que España caiga por completo en un charco de barro. Buenos días. Gracias, doña Rosa. Y finalmente, ¿hay alguna otra intervención por miembro de los diputados? Pues creo que termina ya la sesión con Alfonso Alonso. Muchas gracias. Quisiera contestarle a la señora Rosa Díaz y decirle que yo llegaré lejos en la política gracias a mi esfuerzo, sin necesidad de hacer sincerazos como hizo usted en las elecciones de la ejecutiva del partido UPyD en 2009. Es patético para su formación tener que utilizar estos medios para llegar a ser un gran cargo en su partido. Señor don Manuel González, hundir el salario es un problema grave y por eso me arrepiento y mi partido de lo que podamos hacer mal, pero trabajamos día a día por solucionarlo. No obstante, siempre hundir el salario real es un problema mucho menor que hundir España, que es lo que ustedes han hecho. Se ha personado respecto a Bárcenas, los políticos del Partido Socialista, ¿en qué se refiere que se han personado con el problema de corrupción? Liñán se personó y dimitió una semana antes de que lo imputaran en el caso de los ERE. ¿Eso es dar la cara o esconderse? Porque mínimo hay que dar la cara y hacer referencia a la responsabilidad que tienes como político y como representante de los españoles y en este caso de los andaluces. Gracias a ustedes, no inversiones deficientes, sino inútiles. Sus inversiones son inútiles. La infraestructura llevada a cabo por el Partido Socialista en Andalucía, la mayor parte son inútiles. El problema de corrupción, el problema de corrupción el Partido Socialista tiene bastante experiencia. Si no, hablemos de Invercaria, la sociedad de capital riesgo que supuestamente tendría que darle subvenciones y ayuda a la empresa andaluza. Tienen dos políticos de vuestro partido imputados por ese caso y los que vendrán. Y nada más, muchas gracias.
don Alberto Pérez Rubalcaba. Yo quería contestarle a usted, señor Alfonso Alonso. No sé cómo se atreve en esta sesión a hablar sobre las supuestas irregularidades de los demás grupos parlamentarios, puesto que ya saben la trama de corrupción que está vuestro partido metido. Lo único que había hecho es agravar la crisis política de nuestro país. Lejos de dar una solución, solo habéis agravado el problema, porque vuestro presidente no se ha comportado como presidente del gobierno de un país, menos en crisis, sino como presidente de un partido que ha vivido y ha ganado elecciones, ahogado en un sistema de financiación ilegal durante más de 20 años. Hoy han venido a la Cámara a decirnos que tuvieran más de 20 años un tesorero infiel y que no lo sabían. Pues bien, no nos podemos creer, porque desde que estalló el caso Gürtel, ustedes no han hecho más que mentir. Hasta que los hechos desmantelaban la mentira y luego pasaban a otro. Cuando los sorprendieron con la investigación judicial, recurrieron a la más cobarde y a la más inútil de las reacciones, negando a todos los españoles lo evidente. Muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Y a continuación tiene la palabra doña Rosa Díez. Señora Alfonso, no hace usted más que darme la razón y sigue hablando de todo menos de lo que hay que hablar de los presupuestos. Lo que es patético es que siga usted buscando de una isla de consultas con mi supuesto pulserar, eso sí que es patético. Y al diputado Alberto, que decirle que no dudo que la tauromaquia sea un problema que nos concierne a todos los españoles, pero teniendo en cuenta la importancia del debate que estamos haciendo en el presupuesto general, pues no creo que sea adecuado. Si tanto es muy izquierdo, pues lo puede hablar de presupuesto. Pues gracias por su intervención, doña Rosa Díez. Y llegada a este punto, procederemos a la votación de los presupuestos. Nos disponemos a votar la aprobación por parte del Congreso de los Diputados los presupuestos para el año 2014. Por favor, ahora alcen la mano. ¿Votos a favor?